El 26 de julio de 2016, el Instituto para Discapacitados Tsukuya Mayuri-en se convirtió en el escenario de uno de los peores actos de alcance masivo que no se había visto en Japón desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. El autor del deleznable suceso había sido Satoshi Uematsu, de 26 años de edad, quien era un ex trabajador del lugar y ya había anunciado a las autoridades lo que planeaba hacer, por lo que el incidente se pudo haber evitado. Si quieres conocer los detalles del caso, quédate. Esto es Memento Mori, Memento Mori oficial, y aquí te lo contamos. Pero antes de empezar, les informamos que con este video reactivamos oficialmente nuestra sección de casos reales. Tuvimos que borrar los videos anteriores por cuestiones técnicas, pero ya estamos de vuelta con esta temática que tanto les gusta. Muchas gracias a nuestros más de 1700 suscriptores por apoyar este canal. Y si tú aún no estás suscrito, ¿qué esperas? Ayúdanos a llegar a los 2000 suscriptores. Nos serviría mucho para seguir creando contenido. Así que suscríbete, dale like y activa la campanita para que no te pierdas de nuestros nuevos videos. El Instituto Tsukuya Mayuri-en, situado en la ciudad de Sagamihara, prefectura de Kanagawa, al oeste de Tokio, es un centro de salud que alberga personas con discapacidad mental. Las edades de los pacientes oscilan entre los 17 a 75 años. Sus instalaciones comprenden 2 edificios principales, un gimnasio y una piscina. En este ambiente se desenvolvía Satoshi Uematsu, quien trabajaba como uno de los cuidadores de los casi 160 pacientes que residían por aquel entonces en el lugar. Uematsu contaba en ese tiempo con apenas 26 años de edad y llevaba trabajando en el establecimiento alrededor de 3 años y medio. Vivía a escasos 500 metros del instituto y tanto sus vecinos como compañeros lo consideraban una persona tranquila y educada, hasta que el joven comenzó a expresar unas peculiares opiniones a sus colegas del trabajo respecto a la gente que estaba bajo su cuidado. Satoshi decía que había algunos pacientes que le gustaba cuidar más que a otros, porque estos podían mantener una conversación fluida, por lo que merecían mayor atención por parte de cuidadores y doctores, mientras que el resto era en realidad una carga para la sociedad y que solo creaban infelicidad. Dichos comentarios, junto con el consumo de cierta planta verde, cuyo nombre no podemos pronunciar en YouTube, hicieron que sus compañeros lo reportaran con sus superiores y estos lo despidieron inmediatamente de su trabajo. No obstante, lejos estaba aquel joven de recapacitar, pues durante su etapa de desempleado, sus cerrados pensamientos fueron tomando tal magnitud que en febrero de 2016 envió una carta al presidente de la Cámara de Representantes de Japón. La misiva decía lo siguiente: Estimado portavoz de la Cámara Baja, Tadamori Oshima, muchas gracias por leer esta carta. Puedo aniquilar un total de 470 discapacitados. Soy absolutamente consciente de que mis comentarios son excéntricos. Aún así, al pensar en los rostros cansados de los tutores, en los ojos apagados de los cuidadores que trabajan en las instalaciones, no soy capaz de contenerme. Así que he decidido tomar medidas hoy por el bien de Japón y del mundo. Mi razonamiento es que puede que yo sea capaz de revitalizar la economía mundial y creo que quizás sea posible evitar una tercera guerra mundial. Imagino un mundo en el que las personas con discapacidad severas puedan solicitar la eutanasia con el consentimiento de sus tutores, en los casos en los que el enfermo sea incapaz de vivir en una casa y de participar activamente en la sociedad. Creo que todavía no hay una respuesta acerca del modo en el que deberían de vivir las personas con discapacidades múltiples. Las personas discapacitadas solo pueden. Creo que ha llegado el momento de llevar a cabo una revolución y tomar una dura pero inevitable decisión por el bien de toda la humanidad. Dejemos que Japón dé ese primer gran paso. ¿Podría el señor Tadamori Oshima, que sostiene el mundo, utilizar su poder para lograr que el mundo vaya en una mejor dirección? Confío sinceramente que enviará este mensaje a Shinzo Abe. Esta es la respuesta a la que he llegado después de pensar muy seriamente en cómo podía contribuir al bien de la humanidad. Estimado portavoz de la Cámara Baja, Tadamori Oshima, ¿utilizaría su poder por el bien de Japón y de toda la humanidad? Por favor, considera esta carta seriamente.
Satoshi Uematsu. El plan se llevará a cabo durante el turno de noche, cuando hay menos personal. El objetivo serán 2 centros en los que residen muchas personas discapacitadas. Los trabajadores de guardia serán atados con un cable, por lo que no podrán moverse ni contactar con nadie fuera. El acto se llevará a cabo con rapidez y definitivamente sin herir a los empleados. Después de a las 260 personas de estas 2 instalaciones, me entregaré. Para llevar a cabo la acción, tengo varias peticiones. Después de mi detención, mi encarcelamiento será de un máximo de 2 años y, por favor, logre mi puesta en libertad después. Se me debe considerar inocente por mis problemas mentales. Un nuevo nombre, Takashi Guro, debe quedar registrado y necesitaré documentos tales como un permiso de conducir para poder tener una vida cotidiana. También necesitaré disfrazarme de la sociedad a través de una cirugía plástica. La ayuda financiera deberá ser de unos 500 millones de yenes. Me gustaría que estas condiciones se me prometieran. Si usted toma su decisión, yo podré ejecutar mi plan en cualquier momento. Por favor, tómese esto muy en serio, por el bien de Japón y de la paz mundial. La carta llegó a manos de la policía y el joven fue arrestado, para luego ser internado en un hospital psiquiátrico. No obstante, 12 días después, los doctores le dieron de alta al considerar que ya no suponía un peligro, consideración que hasta el día de hoy sigue siendo polémica y de la que sin duda dichos doctores se arrepentirán toda la vida. En la madrugada del 26 de julio de 2016, 5 meses después de su liberación, Satoshi Uematsu entró al centro Tsukuya Mayuri-en alrededor de las 2:10 am tras romper una de las ventanas con un martillo. Ató a 2 de los trabajadores y se dirigió hacia las habitaciones de los residentes, quienes dormían plácidamente sin imaginar lo que les esperaba. El perpetrador eligió como víctimas a los internos con mayor discapacidad, a los cuales agredió con armas blancas. El acto se llevó a cabo durante 40 minutos, en los cuales 10 hombres y 9 mujeres fueron víctimas mortales, mientras que otros 24 internos fueron heridos y algunos de gravedad. Tras los hechos, Uematsu salió del instituto, abordó su coche y a las 3 de la madrugada se presentó en la comisaría de policía de Sagamihara para confesar el crimen. Durante el trayecto, publicó un mensaje en las redes sociales que decía: "Que haya paz en el mundo, Japón es hermoso". El acusado aseguró a la policía que cometió los crímenes porque quería salvar a las víctimas, y no mostró ningún tipo de arrepentimiento. Posteriormente, fue transferido desde la comisaría de Sagamihara hasta la oficina de la fiscalía japonesa en Yokohama. Las cámaras le captaron sonriendo. Durante el juicio, Uematsu reconoció su responsabilidad, pero se defendió proclamando que la gente con discapacidad mental no tiene y que su intención era. Insistió en que su motivación fue salvar a sus víctimas y hacerlos felices. La frialdad de dicho testimonio y su nula empatía horrorizó a la opinión pública e indignó a los familiares de las víctimas. Algunos de ellos hablaron durante el proceso y exigieron la pena capital para el acusado. La fiscalía hizo la misma petición a causa del gran número de víctimas y la reiteración de sus comentarios en contra de los durante todo el proceso judicial. Por su parte, la defensa se había excusado en el estado mental de Uematsu, argumentando que había sufrido un desorden psicótico en el momento del ataque. Su abogado declaró que la personalidad de su representado había cambiado drásticamente desde un año antes del horrible suceso, cuando empezó a consumir la planta verde cuyo nombre no podemos decir en YouTube. Añadió además que padecía de diversos trastornos mentales. De hecho, una de las sesiones tuvo que ser interrumpida debido a que Satoshi intentó arrancar con los dientes. Aún no se sabe si dicho incidente fue simplemente para llamar la atención o una estrategia para apoyar las teorías del abogado defensor. Afortunadamente, todos los argumentos de la defensa fueron desestimados. El juez de la corte del distrito de Yokohama señaló que lo sucedido había sido un hecho premeditado, que había pruebas suficientes que demostraban que existía un enorme deseo de y que la maldad de Uematsu había sido extrema. Finalmente, el 16 de marzo de 2020, Satoshi Uematsu es sentenciado a la pena capital y de esta manera se convirtió en uno de los más de 100 reos en Japón
que esperan a que se ejecute su sentencia en el corredor de los condenados a dejar este mundo. Hasta el día de hoy, no ha trascendido cuál era el otro centro al que Uematsu quería atacar, pero se cree que se trata de otra residencia similar a la de Sagamihara. A pesar del veredicto final, la opinión pública volvió a estar dividida, pues mientras unos sintieron que se hizo justicia, otros continúan culpando a las autoridades que pudieron haber prevenido este terrible suceso. ¿Y tú, qué piensas de este caso? ¿Crees que la pena capital fue suficiente castigo para el acusado? ¿O piensas que los verdaderos culpables fueron aquellos que no lo tomaron en serio? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y comparte. Esto fue Memento Mori. Memento Mori oficial. Y si seguimos vivos, nos vemos en la próxima.